el tema de la maternidad. Lo que yo siempre comento sobre la maternidad es uno, que muy pocas personas te dicen lo que realmente es. No a todas nos pasa igual, todos somos diferentes personas. Y siempre considero que la maternidad empieza desde el embarazo, ¿no? Ujú, En mi caso, yo tuve una pérdida. Mi primer embarazo fue una pérdida eh, que pasa pasa muchas veces, pero que uno no, que una como primeriza y como con toda la ilusión de un primer embarazo no lo tienes mapeado, ¿no? ujú, ujú, No, no piensas que te va a pasar. Y cuando me pasó, fue muy duro, fue muy ujú, duro. Fue tan duro que cuando en el consultorio la doctora me dice que no había evolución, yo no entendía a qué se refería, ujú. ¿no? O sea, un poco en negación. eh, en mi cabeza pensaba, no hay evolución, seguro evoluciona de acá a una semana, ¿no? O sea, Ujú, como que ujú, un poco me quería yo un mecanismo de defensa para decir, ya, la próxima vez que vengo lo veo, por decir ujú, algo, ¿no? Y que en ese momento creo que la doctora percibió que no estaba entendiendo lo que pasaba. Su asistente prácticamente me abrió la boca y me puso unas gotas como para sedarme. No sé qué tipo de cosa era. No, entonces le digo, ¿qué me estás poniendo? ujú. Y me dijo, te estoy poniendo un relajante porque, ¿no? Te voy a tener que hacer un Ya. legrado, bla, bla, Ah, ok, bla, ha ok. pasado esto, y me explicó, ¿no? Igual como que en ese momento yo estaba aturdida, pero volteo y lo veo a Andrés llorando y eso me mató. Ujú, ujú. Me mató porque él sí había entendido todo lo que Ah, estaba ya. pasando, ¿no? Ujú, Y eso me marcó mucho. em, Estuve investigando porque, ¿qué pasa? Hay mucha culpa en la maternidad. ujú, No sé si es algo inconsciente, no sé si es algo cultural. Entonces comienzas a pensar lo que me pasó a mí, ¿no? Que de repente mi cuerpo, ¿no? De hecho, mi primer embarazo fue a los 35 años, decía, de repente no soy tan joven. ujú, eh, de repente yo me enteré que estaba embarazada luego de mi matrimonio. ujú. Dije, no debí bailar tanto, ¿no? Comienzas Claro. a ponerte un montón de ideas y cosas para justificar lo que había pasado, en vez de simplemente dejarlo ahí, ¿no? Que no se Ujú, puede, o sea, es un duelo. Al claro. final es un duelo a pesar de Ujú, que no hayas conocido, a pesar de que no hayas visto nada, ¿no? ujú, Y claro, y conversas mucho, o lo que ayuda mucho para la salud mental, en este caso una pérdida, es conversar con personas que hayan pasado por lo mismo, ¿no? ujú, Y te vas a encontrar un montón de historias. De hecho, la mía, en comparación de otras, es mucho más leve. ¿Por qué? Porque conozco personas que han tenido pérdidas en un embarazo mucho más desarrollado. ujú. Sí, sí. O sea, que han tenido que simularle contracciones, que han Ujú, tenido que hacer cesáreas a un bebé ya sin ujú, vida, ¿no? ujú, O sea, son experiencias traumáticas que yo sí aconsejo trabajarlas de la mano de un terapeuta, de un ujú, especialista en la salud mental, y tener siempre tu red de contención, sea tu mamá, tu suegra, tus hermanas, tus amigas, tu ujú, esposo, ¿no? Para poder soltar lo que uno tiene adentro, para poder expresar, ¿no? ujú. Y bueno, me llevó un tiempo, porque también, claro, a las personas que quieren ser mamá piensan pues que pucha, sales embarazada rapidito, Ujú, a ujú, veces no, a veces también te sometes a tratamientos, cosa que yo no he experimentado, ujú. pero que sí lo han experimentado amigas cercanas y también es súper frustrante ver que no.
que no sale, ¿no? Que te tienes que someter a estas inyecciones. Además también hay un tema económico. mm, O sea, la maternidad viene, yo creo que desde el día que tú decides que quieres ser mamá y empiezas con la búsqueda, ¿no? ujú, ¿Qué pasó en mi primer embarazo? Eh, yo tenía mucha ansiedad por la pérdida. Era súper ansiosa los 4 primeros meses que yo ujú, fui a consulta, que cambié de doctor, temblaba toda, temblaba, temblaba, ujú, temblaba, tenía mucho miedo a que me digan que no hay evolución, ujú, tenía mucho miedo de no escuchar latido, tenía mucho miedo que no se esté desarrollando, o sea, de pasar a una ilusión de que no pasaba nada, me pasé a una ilusión un poco fatalista de que todo me puede pasar, ¿no? ujú, Eh, entonces estaba muy, muy, muy ansiosa y junto con eso, bueno, como sabes, a mí me gusta mucho el tema también del tema todo natural, entonces yo apuntaba a un parto natural. ujú, ujú, Para calmar mi ansiedad de ese primer embarazo, todavía me conseguí en Amazon un aparato para escuchar los latidos a pilas, ¿no? ujú, Eh, en todas esas semanas que no visitaba al doctor para ver ujú, que esté latiendo la bebé, ¿no? O claro, sea, ese nivel de ansiedad. ujú, Luego bajó, luego bajó esa ansiedad, o sea, se logra, obviamente, con terapia, se logra apaciguar, ¿no? Que sea más tenue. Pero luego cuando no pude dar parto natural y tuve una ujú, cesárea, fue también otro golpe. O sea, en mi caso, en el tema del parto, no consideré el hecho de que la cesárea era una opción también, ya, ujú, ¿no? O sea, que podía pasar. Simplemente fue como que camino parto natural, ujú, y a mí me pegó muchísimo. Y sé de otras madres que eso también las ha frustrado mucho. ujú, O sea, a mí me dio depresión por esto. O sea, cuando nace la bebé, que todo estaba bien, igual yo sentía un vacío de fracaso, una presión muy fuerte hacia mí, hacia mi cuerpo, de no poder haber dado natural. Pero luego indagando y todo, que hay todo un tema también de violencia obstétrica, ujú, que no voy a meterme a eso porque no podría afirmar, confirmar que realmente fue eso, pero me quedan mis dudas si realmente ese parto hubiera podido ser natural, ujú, ¿ya? Entonces, bueno, me pegó mucho. Luego, cuando yo fui mamá, fue súper abrumador. O sea, esto que me comentaban mis amigas de que era hermoso, que era una experiencia mm, pues maravillosa, los primeros días y los primeros meses es una experiencia horrible. O ujú, sea, es maravilloso oler a tu bebé, es maravilloso cargarla, apapacharla, es maravilloso darle de lactar cuando ya lograste ujú, hacerlo, ujú, porque o sea, el dar de lactar es todo un proceso sí, de enganche, a mí me pasó que la bebé hasta vomitaba la leche con sangre porque yo tenía los pezones llenos mm, de heridas, era súper doloroso. Y también por el tema mío de ser siempre, optar por lo más natural, yo ujú, quería lactancia, 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 no fórmula, y que ujú, en un momento dije, voy a tener que renunciar a eso y voy a tener que darle fórmula porque se me salían las lágrimas ya de dolor, de cansancio y de todo, ¿no? ujú, Pero se logró el enganche y se logró que la bebé tome leche materna exclusiva, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú te vuelves mamá? Que esto sí lo he conversado con terapeutas, inclusive con la dula, que es la persona que te acompaña, sí, Andrea Betoki, que la conoces también, ujú, es que esto te mueve mucho heridas de tu infancia,
o situaciones en la adultez o todo lo que de repente no se expresó, ¿no? Ujú, Entonces a mí me movió muchísimo, muchísimo, muchísimo y algo que he conversado contigo fuera de este podcast que estamos haciendo juntas es que despertó mucho el duelo de mi padre, ¿no? ujú, ujú, O sea, despertó mucho esa muerte. ujú, Entonces, mi primer embarazo, mi primera experiencia fue con depresión. Ahora te lo puedo decir porque en el momento me negaba que tenía depresión. Pensé que ujú, era un proceso, o sea, nunca fui diagnosticada con depresión tampoco, ujú, pero yo no me sentía yo, ujú, sí. ¿no? Entonces, leyendo un poco y todo, era como que otras madres también se sentían así, o sea, como que tú, la persona que tú eras antes de ser mamá, es como que se muere, ¿no? Y de ahí viene Ujú, de la palabra parir, ¿no? De partir, el ujú, parto, te partes en ujú, dos, dejas eso que eras antes y viene una nueva identidad en ti que no la conoces y que tienes que aprender este, a hacerlo, ¿no? O ujú, sea, tienes un humano, un bebé que depende 100% de ti. ujú, Entonces, la responsabilidad es súper abrumadora. Las expectativas que tienen los demás y tú misma de cómo respondes vas a responder como madre es súper fuerte. Por eso es importante que quizás yo no lo tuve tanto porque no lo busqué, fue una red de contención un poco más sólida, ¿no? O sea, en ese mm, momento mis amigas con hijos ya tenían hijos más grandes, ya estaban en otra etapa y otras ujú, amigas todavía no eran madres, ¿no? ujú, Entonces, cuando yo le preguntaba a mi mamá que cómo había sido esto, mi mamá ya no se claro. acordaba. Ujú, O sea, se acordaba cosas muy puntuales y lo que siempre me ha repetido toda mi vida ha sido es horrible, porque en esa época inclusive mi mamá no tenía ayuda, mi papá machista, era almuerzo una cosa, cena otra cosa, mm, ella tuvo a mis hermanos seguiditos y luego yo después de unos años, entonces era como que la peor etapa de su vida, ¿no? O claro. sea, todos con sarampión o todos con varicela, incluido tu papá, Ya, así de ujú, tétrico, ¿no? ujú, Entonces, ya poco a poco, cuando te vas sintiendo más segura, por ejemplo, en mi caso, como sabes que mi padre ha muerto de una enfermedad, si mi hija se enfermaba o veía algo diferente en ella, a mí me quebraba muchísimo. ujú, O sea, no reaccionaba o me quedaba paralizada porque es una bebé y tú no sabes pues qué le duele, ¿no? ujú, Entonces son cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Y ya cuando puedes ver la cosa un poco desde afuera, como que ya comienza pues todo a mejorar, como cualquier cosa en la vida, ujú, ya puedes analizar un poco más, ¿no? Entonces, sí, casi toda la maternidad yo la he hecho casi de la mano de alguien profesional porque salieron muchas heridas de la infancia y mm, esto no tiene nada que ver si has tenido una bonita infancia o una fea infancia. Todos tenemos heridas de la claro. infancia, o sea, Ujú, todos tenemos cosas que sanar, cosas que oímos, que vimos, que se hicieron o que no se hicieron. Y bueno, y en mi caso fue el tema muy fuerte de la muerte de mi papá y el peso tan fuerte que mi papá no conociera a mis hijas, claro. Ujú, ¿no? O ujú, sea, son cosas que me pegó un poco cuando me casé y no estuvo mi papá, ujú, pero me sacudió mucho más cuando fui mamá, ¿no? ujú, Que no tengan esa presencia de abuelo y que claramente no la van a tener por más que yo les enseñe una foto, no entienden, ¿no? O sea, ujú, ¿por qué no puedo abrazarlo? Pero ¿cómo que están las estrellas? Porque yo le digo que están las estrellas, pero ¿por qué ujú, están las estrellas? Entonces, no va a haber pues ahí un vínculo, un ujú, recuerdo, ¿no? Más que
en la ilusión, qué sé yo. Ujú, Ese fue mi primer embarazo. Eh, ya el segundo embarazo fue diferente. Eh, no, nosotros no hemos tenido ningún tema de reproducción, o sea, de problemas ujú, de trabas para. ujú, Eh, Fue un embarazo más tranquilo. Bueno, nos agarró en plena pandemia, ujú. entonces había que cuidarse más, definitivamente. Pero yo no era una persona ya ansiosa, ¿no? Ya Ya, como que más sólida como mamá, más fuerte, más segura, ya ujú, una mamá con experiencia. claro. Pero sí quería sacarme ¿cómo se dice? Esta intranquilidad que tenía la cesárea y volví a cambiar de doctor a un doctor ya conocido por ser pro parto natural. Ujú, ujú, Conversé mucho con él, lo conocí, me explicó cuáles eran como que los requisitos, entre comillas, para poder dar un parto natural luego una cesárea, de un tema no de mi útero, todo eso, y había unas probabilidades de 80% 20%. ya. 80% que sea natural y 20% que sea cesárea. Entonces, ya con eso, él también me habló de que la cesárea siempre es una opción, que la cesárea salva vidas, y te lo vuelvo a comentar porque fue desde mi experiencia, como estamos hablando, fue algo que me, ¿cómo se dice? Que me impactó mucho, que la sociedad también te lo saca en cara, como que ay, qué cesárea, oh, qué pena, ¿no? O sea, como que te dan el pésame, ¿no? Eso Ujú, es importante comentártelo porque sí. hay mucho de eso, e inclusive ahora, por ejemplo, Reino Unido está pasando por una crisis de violencia obstétrica. No recuerdo ahorita las cifras, pero han habido cientos de madres y bebés que han fallecido por no recurrir a una cesárea y, y presionar un poco por el tema de que sea natural. Pero bueno, eso es un tema aparte. Ujú, Entonces, mi segundo embarazo fue mucho más tranquilo, tuve mucho más energía, más segura, no estuve escuchando los latidos como lo hacía antes, ujú, ujú, pero sí, tipo hormonalmente había mucho llanto, había mucha, mucha tristeza. ujú, Y te lo vuelvo a repetir porque a mí esto de la maternidad me sacó mucho el tema de un duelo que no se trabajó en su momento. ujú. Y bueno, al día del parto, yo muy serena y confiada, eh, empezaron mis contracciones para un parto natural, cosa que no tuve con mi otra hija. Ya. Eh, Horrible, o sea, la experiencia del dolor de las contracciones. Yo llegué hasta dilatación 4 que no es mucho, pero fueron unas contracciones brutales. Yo Ujú, estuve con una dula para que me ayude, ujú. eh, que ella me decía, tus contracciones son demasiado fuertes para lo que yo conozco, ¿no? Ya. Entonces yo le decía, no lo sé, me duele mucho, inclusive en algún momento, que me daba ganas de ir al baño, porque te da muchas ganas de ir al baño, porque tu organismo se limpia para entrar en trabajo de parto. Ya. Sentía que se me salía la bebé, y yo le digo, se me está saliendo la bebé, o sea, en un momento sentí como que pum, pum, una cosa así, como que baja y sube, ¿no? Ajá. Pero estabas en Y 4, dije, ¿no? ¿sabes? O sea, en 4 Estaba en centímetros. 4, sí, sí, estaba en 4 centímetros con un dolor que ya no aguantaba y dije, necesito epidural, o sea, no, yo no me imagino llegar a 10. De hecho, en algún momento había evaluado la idea de dar sin epidural, pero no, no, o sea, fue Ujú, clarísimo para mí que quería la epidural. Me ponen la epidural, inclusive era tanto el dolor que a veces ya me transportaba mentalmente a otra situación, aplicando respiraciones de tanto dolor. O sea, fue una ujú, experiencia bien, bien loca. ujú, Me ponen la epidural y a la hora y media,
la dula Andrea comienza a observar que los latidos de la bebé comienzan a elevarse como que ya un poco atípico, ¿no? Un poco anormal, comienza a observar y ella llama al doctor y le dice, creo que mejor vienes porque la bebé está con una frecuencia cardíaca súper, súper elevada y esto no me parece normal, inclusive, o sea, además de comentar con los doctores que estaban en ese momento en la clínica, ¿no? Ujú. Y obviamente te lo comunican. Y Andrea me dijo, mira, Romy, está pasando esto, todo está bien, quiero que venga el doctor para ver qué cosa es lo que puede estar pasando, porque muy probable es que sea tu útero, ¿no? O sea, el riesgo de haber tenido una cesárea y luego un parto natural es el riesgo de que se te rompa el útero. Ya. Eh, y claro, puede ser algo bastante crítico y fatal, ¿no? Ujú. Entonces llega el doctor, a mí ya se me habían bajado las contracciones, ya con la epidural no se Mm. sentía ese dolor, o sea, estaba tranquila en la camilla esperando. El doctor mira, revisa el cuadro pues de los latidos, el electrocardiograma creo que le llaman, ¿no? Si no me Ya. equivoco. Ujú. Esa maquinita que Ujú. está ahí, ¿no? Ujú. Y me mira y se acerca y me agarra de la mano. Y entonces yo le digo, ¿qué pasa? Ujú. Y me dice, considera una cesárea de emergencia. Ujú. Porque me dijo, si estuvieras dilatando en 9, yo te saco a la bebé ahorita. Me dijo, Ujú. pero estás en 4, todavía tenemos para horas, más horas. Yo en ese momento simplemente renuncié al parto natural, ya no fue Ujú. como la primera vez, y le dije al doctor, opéreme en este momento, Ujú. sácame a la bebé en ese momento. Obviamente Andrés conmigo en todo momento era como que nos miramos y no sabíamos qué iba a pasar, o sea, los dos ignorantes en términos médicos, no sabemos realmente cómo es un proceso de parto. Que te digan que tiene taquicardia la bebé es Ujú. realmente amenazador en un momento así, te pones a pensar muchas cosas. Yo pensaba en Alexa que está en la casa con mi mamá. Ujú. Decía, ¿qué significa eso? ¿Se puede morir la bebé? ¿Me puedo morir yo? ¿Nos podemos morir las dos? ¿No? Ujú. Ujú. Siempre al lado fatalista, ¿no? Ya. Tratando de respirar, tratando de tranquilizarte y tratando de pensar que las cosas también pueden salir bien, ¿no? Ujú. O sea, y obviamente tenía en ese momento a Andrea que me decía, tranquila, todo está bien, todo está controlado. Comencé a temblar, Andrés ya también un papá nervioso, Ujú. ¿no? Ya no era la situación de la primera vez que él estaba más tranquilo y era también un apoyo para mí, ahora él también era un papá nervioso que también había que contener, ¿no? Porque que te digan de que tu pareja y tu hija están entrando en una cesárea de emergencia, Ujú. es, te mueve mucho, ¿no? Claro. Em, Sacan a la bebé y la bebé venía con prolapso de cordón, que son estas cosas que pasan una en 5 millones, que Ya. es cuando la bebé está con el cordón como una vincha. No es cuando se te ata el cordón al cuello, no, es en la Ya. vincha. Y, Ujú. sí, y por eso ya tenía los latidos elevados. Y esto es Ya. súper riesgoso si es que sale por parto natural, porque el cordón es un obstáculo para que la bebé salga. Ya. Y al ser un obstáculo, la bebé puede perder oxígeno y eso puede ser fatal, tanto para Ujú. madre e hija, o puede causar daños cerebrales, ¿no? Ya. Entonces, cuando me abren este, por la panza y me dicen, es prolapso, el doctor me dice, hemos hecho muy bien en hacer esta cesárea, era lo que se tenía que hacer y a uno comienza a tranquilizarse, ¿no? Claro. Igual tuve una cesárea súper respetada en la que me pusieron a la bebé a lactar en el momento. No me Ya. la quitaron, o sea, ¿no? Estuvo Ujú. conmigo, ya como que llega la calma y ya comienza un poco a bajar toda esta adrenalina, pero que luego, obviamente,
en unas semanas, en varios días, sientes todavía esa vulnerabilidad de Ujú, lo que has pasado, ¿no? ujú, De lo que te digan de que tu hija tiene esto y que no sabes qué va a pasar, si es que va a ser positivo o no el resultado, ¿no? O sea, felizmente salió todo bien, todo bien. Y bueno, esta vez, cosa que no tuve con la primera, es que sí tuvimos ayuda. Eso fue también otro tema, ¿no? ujú, Estamos regresando, tipo, los padres de ahora tratamos de estar un poco más vinculados con nuestros hijos y conozco muchas parejas que no han tenido ayuda ujú, y esta vez decidimos tener ayuda y la experiencia fue otra. O sea, yo una mamá menos cansada, ujú, menos malhumorada, ujú, con mayor tiempo de calidad para mis hijas. ujú, Eh, el tema, lo que yo siempre le digo a mis amigas, es con el tema de tener un segundo hijo es el primero. claro. Lo más Mm, difícil es el cambio por el que el hijo mayor, la hija mayor vaya a pasar. ujú, Eso ha sido bastante duro hasta ahora. Hay bastante regresión, ujú, ¿no? Por ejemplo, Alexa hace 2 días me dijo que quería que le dé comer en la boca con babero y en ujú, papilla. ujú, Y se lo hago, o sea, le digo, ok, tú también quieres ser una bebé, ok, la acompaño con lo que siente, se lo valido, le valido la emoción de que ella quiere ser mi bebé también en ese ujú, momento, ¿no? Y esas son cosas que hemos tenido que aprender. Y ahora que o sea, que sí tenemos una ayuda presente, yo soy una mamá más ujú, sana. O sea, mi salud mental es mucho mejor del papá también. Inclusive, lo que no te comenté, que este tema de la salud mental en la maternidad también eh, pega mucho a la relación en pareja. claro. Mm, ¿No? Y más en padres que no tenían ayuda y era más como que un turno con la bebé, te toca a ti, no, te toca a ti, no que estoy ujú, cansado, no que estoy cansada, no que quiero ir al baño, no que tenemos que hacer la cena, no que hay que sacar la basura. Y en ese momento estaban los perros con nosotros, entonces también era ujú, turnarnos para sacar a los perros. ujú, Entonces, hay muchas parejas y muchas familias que lo hacen y siempre digo mi admiración hacia ellos y mis respetos porque nosotros no fuimos una de esas familias. ujú, O sea, sí hubo mucho, mucho conflicto, ¿no? Mucho conflicto, mucho cansancio, mucho distanciamiento, cosa que no tenemos ahora, ya con las ujú, dos, con ayuda, tenemos tiempo para estar juntos, tenemos tiempo para estar los cuatro, tengo tiempo para estar con una, con la otra, con las dos juntas y ya el tema de la maternidad para mí es diferente. Entonces, ujú, hoy si alguien me lo pregunta, si alguna mamá me lo pregunta, es si puedes tener ayuda, tenla, ¿no? O sea, ujú, en mi caso, yo no vivo cerca de mi mamá, mi suegra no está, viaja mucho porque sus hijas viven fuera, ujú, entonces no había una ayuda continua, ¿no? Sino por momentos. ujú, Y siempre acompañada de una red de contención, ya sea de amigas o con mi psicóloga, ¿no? ujú, Porque, como te digo, hay mucha culpa. Yo tenía mucha culpa, por ejemplo, que yo tuve que trabajar en terapia. ¿Por qué con mi primera hija no voy a tener ayuda? Y estuve 1000% con ella y ahora con la segunda voy a tener ayuda, no le voy a dar lo mismo a las dos, por no querer ujú, hacer como que un favoritismo, le llamaba yo, ¿no? O sea, ujú, un ujú, favoritismo, quiero que para las dos sea igual, ¿no? ujú. Entonces, eso he tenido que ir trabajándolo en terapia Pero y tú creo que ha sabes, sido una muy buena decisión. sobre eso último que dices, yo justo estaba pensando el otro día, ¿no? Y a raíz, pues, bueno, también de la muerte de mi papá, ¿no? Es que, y de repente eso, o sea, finalmente uno como hijo, o los hijos, tienen, ¿cómo te puedo decir? Los hijos tienen como que diferentes padres al final, porque yo me pongo a pensar en mi caso, ¿no? Yo, sí, yo he nacido, como te decías, después de 10 años, y mi papá, cuando tuvo a mi hermana, que es la mayor, tenía 27 años.
Y ya cuando me tocó a mí, mi papá tenía 40 años, o sea, no, los papás también lamentablemente no pueden darle lo mismo a cada uno de sus hijos porque uno nace en diferentes etapas de la vida de cada uno y finalmente es lo que le toca a uno. O sea, yo también poniéndome a pensar en ese caso, ¿no? A mí me hubiera encantado de repente tener a mi papá más joven, porque probablemente es otra experiencia la que se tiene. Pero el papá que me tocó fue un papá un poco más mayor, con otras responsabilidades, pero también con otros pues, beneficios, si lo quieres llamar, ¿no? Entonces, finalmente, Ujú. uno como padre tampoco no le puede dar exactamente igual a sus hijos, me refiero, bueno, emocionalmente, económicamente también, porque vienen en diferentes momentos de la vida, También, pues, ¿no? totalmente de acuerdo, pero era algo que yo no veía, Ujú, claro. ¿no? Sabes, cuando, o sea, tú me lo podías comentar, pero yo te decía, no, Ujú, o sea, yo no le puedo, yo como que está, como me cerré en que sea solo parto natural, yo me cerraba en que si yo le he dado una mi 1000%, yo le tengo que dar la otra mi 1000%, sí, pues. ¿no? Ujú, ujú, Entonces, poquito a poquito he tenido que desaprender eso, ¿no? ujú, Y, y sí, es así ujú, como lo has dicho en todo sentido, económicamente, en otros beneficios, sí, y en otro momento, o sea, las bebés en sí son diferentes, o sea, ujú, la primera no dormía, con la segunda duerme, entonces soy una mamá menos cansada, ¿no? ujú, Pero tú no sabes cómo va a ser eso. ujú, Entonces son muchos, muchos factores. También me preguntabas, y me parece súper importante, lo que me comentamos antes de la salud mental del padre. ujú, Este, en mi caso, yo, Andrés, como padre, sí, súper bien, pero sí sentía que como pareja, él sí se sentía un poco dejado de lado, ¿no? O ujú, sea, tipo nuestros momentos para salir a conversar, las relaciones sexuales que claramente no hay, o sea, por meses. ujú, Pero yo sí tengo un par de amigos que ellos entraron a una depresión después de ser padres, ujú, eh, que me contaban mucho de cómo se sentían, que es muy similar a lo de las mamás, pero también hay un tema de cambio de vida, ¿no? claro. Ujú, ujú, O sea, acá hay un frenar de tu vida pasada, ujú, no en todos los casos, porque a otras personas las ves como que iguales, ¿no? Como que te da la impresión de que están en lo mismo siempre, ¿no? Y yo le dije a un amigo, porque leí un artículo justo a uno de estos dos amigos, le dije abiertamente, le dije, oye, a ver, ¿has considerado que de repente estás con un poco de depresión? Le digo, mira, lee este artículo. ujú, Lo lee y me dice, sí, me siento así. O sea, me siento así. Y te digo que eso ha sido 2 años después de su primer hijo, ¿no? ujú, Y hay papás como no se veía antes, que son mamás gallinas y que están ahí presentes, ¿ah? Y que no quieren soltar a los hijos, ujú, ¿no? O sea, y también eso les mueve mucho adentro, ¿no? Y obviamente si no se habla de la salud mental de la madre, menos se habla de la claro. salud mental del padre, porque obviamente el padre tiene que estar pues ahí firme, machazo, ¿no? O sea, no Ujú, se puede quebrar. ujú. Pero sí sucede y sí es real, ¿no? Y yo quería como que un poco regresar a esto que no se dice, ¿no? En realidad. O sea, porque yo me acuerdo clarito que en algún momento una chica, una amiga, bueno, tuvo su primera hija, y luego estaba intentando tener la segunda o el segundo, y, y tuvo una pérdida, ¿no? Que ella, como tú también dices, como que le sorprendió porque, y el doctor le dijo, es normal, o sea, es común que pase esto, ya sea la primera que te pagas, la segunda, que fuera, pero claro, nunca nadie lo dice, ¿no? Y es más, ella dice, ella como que le comentó a sus personas cercanas, a sus amigas, así, y no sé, no te puedo decir si todas, pero varias le decían, sí, yo también tuve una pérdida acá, otra, o sea, yo la otra, pucha, mi primer embarazo fue pérdida, el otro el segundo, o sea, X, ¿no? Y es algo bastante común que ella no sabía y tuvo que pasarle para saberlo, pero precisamente porque la gente no lo habla, que yo entiendo,
es un duelo, es una pérdida. O sea, nadie quiere estar diciendo por el mundo, ay, tuve pérdida, tuve pérdida, tuve pérdida, ¿no? Pero hay mucho, o sea, con lo que quiero, a lo que quiero llegar es que hay mucho en temas, en general, ¿no? Pero hablando ya específicamente de la maternidad, que no se hablan, así como bien dices, que es súper duro y mucha gente lo, de repente su experiencia es de que es un éxtasis total desde que nace, ¿no? Puede ser, pero hay muchas, lo malo o lo duro tampoco no se quiere decir, o, no, o de repente uno se siente, no sé, como que malo al decir que, oye, pues es durísimo, en verdad es súper pesado, y finalmente las personas que llegan a la maternidad o a querer ser madres con una expectativa que no necesariamente concuerda con la realidad, ¿no? Ese secretismo de la maternidad de alguna forma. Sí, sí, en mi duelo de la pérdida, o sea, estuve sola, o sea, sí me sentía sola, porque la gente te decía, pero es normal, ¿no? Mm, ujú, Inclusive yo me enteré ahí que mi mamá había tenido una pérdida mm, antes de mi hermano mayor, y ella me dice, yo también tuve una pérdida y no se lo dije a nadie, me dijo, mira, tengo 4 hijos, ¿no? ujú, Un poco su claro, mirada de madre claro. para tranquilizarme, ¿no? Ujú, Que su pérdida fue distinta, su pérdida fue sangrado, la mía no fue no, visualmente traumático, como le ujú, puede haber pasado a otras personas, ¿no? ujú, Que estás ahí, comienzas a sangrar y sabes que algo puede estar mal, claro. ¿no? Ujú, Sí, y sí me ha pasado a raíz de que escribí, mira, creo que escribí sobre eso luego de 2 años, sobre esa pérdida que escribí en redes, lo posté en mi cuenta. ujú, Me ha pasado que me escribieron algunas chicas eh, que mi post les había resonado porque no se ujú, hablaba de eso, no se ujú. hablaba de eso y lo pasaban muy solas y en verdad el que te digan que eso le pasa a todo el mundo no es consuelo. Sí, es verdad, O sea, es es verdad. como que no, o que te digan, ay, has perdido a tu padre, es la ley de la vida, ¿no? O sea, Ajá, son cosas que no te claro. van a hacer sentir mejor y creo que en esos momentos de duelo no hay algo que te pueda hacer sentir Ujú, mejor, pero sí te puedes sentir, por ejemplo, en compañía mm, de conversar con alguien que ha pasado por lo mismo, porque un poco puedes sentir algo parecido, ¿no? Nunca voy a decir que algo igual, porque todos tenemos diferentes experiencias y venimos con diferentes aprendizajes, emociones, etcétera, ¿no? ujú, Pero fuera de eso, hay también una soledad en la maternidad, por ejemplo, que nadie habla, ¿no? En mi caso, de por sí que no tenía ayuda, no tenía amigas contemporáneas de la misma edad, yo me la pasaba sola con la bebé, ujú, sola con la bebé, y cualquier tiempo que yo tenía libre era para echarme a dormir. ujú, O sea, no había, por ejemplo, una aspiración profesional o alguna pasión independiente o un libro que me acompañe, porque aparte que estaba con esta depresión, entonces mm, atendía a la bebé, ¿no? Y era como que mi mundo era la bebé y me leía los libros ponte de estimulación para la bebé y todo ujú, era enfocado a la bebé y nunca me enfoqué en la mamá. ujú. Inclusive hay una cosa que yo siempre digo, hay que enfocarse en la mamá desde el embarazo, Sí, porque ya la mamá está pasando por un cambio fuera hormonal y eso, su cerebro piensa mucho, ¿no? O sea, de lo que viene, de lo que lee, lo que escucha, lo que mira, ¿no? O sea, el cuidado, y creo que lo he posteado por ahí, la, la mamá de la mamá, ¿no? O sea, la mamá de la mamá mira a través de su hija que está siendo mamá lo que ajá, ella está pasando. Es bien bonito, te lo voy a pasar por si de repente te sirve como material, ujú, que es la mamá de la mamá sabe por lo que está pasando su hija, ajá, ¿no? O ujú. sea, sabe que ella necesita un plato caliente para comer, Ah, ok, ya. que necesita un momento para irse a la ducha, Ujú, ¿no? Que necesita que la ropen, que le necesitan secarle las lágrimas, ¿no? O ujú, sea, que está la mamá de la mamá, que la mamá de la mamá no necesariamente tiene que ser la mamá.
porque hay personas que han pasado que Ah, no tienen la mamá, puede ser claro. una amiga, la cuñada, Ujú, tu apoyo, alguien que esté ahí contigo, ¿no? ujú, Que eso es súper importante y que en ese momento, o sea, mi mamá, por ejemplo, me ayudaba cuando podía estar conmigo, por lo que no vivimos en el mismo sitio, ujú, y cuando había esa ayuda es como que tú un poco puedes sentirte más tranquila, ¿no? ujú, Más contenida, ¿no? Igual en el embarazo, o sea, te vienen muchas alteraciones, también puedes pasar en depresión el embarazo. Hay depresiones súper fuertes que es común y que se trata de que simplemente quieres como que matar al bebé, matarte tú, tirarte por la ventana. ujú, Ese tipo de depresión que es real, que es común y que nadie habla. Yo no he pasado por ese tipo de depresión. Yo, mi depresión era más hacia mí, hacia la mujer que había muerto, a la mujer que antes hacía proyectos, salía, tenía una vida individual, ahora estaba totalmente sometida a su bebé, ¿no? Pero hay otro tipo de presión que es mucho más fuerte, ¿no? Que realmente, y es común, o sea, yo tengo amigas que me lo han dicho, sí, no y que no querían ver al bebé y que lo dejaban por ahí, con quien esté ahí y se desinteresaba, ¿no? Pasa. ujú, Y pasa mucho, pasa más en la cuenta. Definitivamente hay un tema hormonal, pero como te digo, también yo creo que va un tema de de memoria también ya celular, en mi caso yo te digo heridas de la infancia, para mí fue ujú, muy, muy notable eso. Y que le pasó a mi mamá, ojo, cuando hemos estado en pandemia juntas ujú, y, por ejemplo, yo tengo muchas discusiones con mi mamá sobre la alimentación de mis hijas por ujú, tratar de darle alimentos orgánicos, evitar el dulce, el azúcar, ujú, y mi mamá en un momento en pandemia me dice, ¿acaso yo he sido una mala madre por haberte dado tal galleta? ujú, Entonces todo eso comienza a moverse y le movió a ella también, de verme a mí como, como otra mamá, ¿no? Una claro, mamá claro. diferente a la mamá que ella ha sido y a la mamá que ella tuvo. Ujú, A eso me refiero, que mueve mucho eso, ¿no? ujú, Mueve mucho eso. Antes, o sea, mi mamá nos dio a todos fórmula, porque antes se daba fórmula, ujú, no sé, ujú, no, o sea, ahora es el tema de la lactancia materna, inclusive ahora algo que he visto ya varias veces y me ha sorprendido es a una amiga dar de lactar al bebé de otra amiga, que claro, no estás acostumbrado, o sea, ni siquiera ujú, estamos acostumbrados a visibilizar a una exacto. mamá dando de lactar, Ajá. y fue como que, le está dando teta, ¿no? Y fue como que, wow, o sea, era como Ujú, que entre yo estaba impresionada, dije, como antes, ¿no? O sea, como antes, y claro. bueno, y pasa mucho en las poblaciones con menos recursos, con menos recursos económicos, que se ayudan en Mm, una sororidad, ujú, en dar de lactar varias mamás a un solo bebé. ujú, Es maravilloso, ¿no? O sea, es ujú, maravilloso esa contención, ese apoyo, ¿no? ujú. Y una cosa que quería preguntarte era, o sea, si tú recuerdas, tipo, o te pones a pensar en la Romina de hace 10 años, ¿no? O sea, con un tipo de pensamiento X. ¿En qué momento crees que ese pensamiento o esa forma, no sé, eso que tenías por dentro cambió con respecto a la maternidad? O sea, ¿en qué momento uno cambia su chip materno, ¿no? En el momento que decides este, empezar la búsqueda de ser madre, el momento que te quedas embarazada, el momento que nace, El y cuáles momento en son que decides ser madre, ¿no? O sea, y cuáles empezando por son ahí. esos cambios como mentales o emocionales que percibes de repente, no sé. Por ejemplo, la Romina hace 10 años no pensaba ni en casarse ni en ser mamá. Ujú, No estaba dentro de mis planes. Tampoco quiere decir que los había descartado. ujú, No, no pensaba en eso simplemente, no,
No era, o sea, como que mi enfoque era viajar, Ujú, trabajar y viajar, ¿no? Eso era ujú, lo que me llenaba y me hacía feliz en ese momento. Sí llegó un momento a los 33 años, sí recuerdo, eh, que despertó mi chip de ser madre, ¿no? ujú, A raíz del nacimiento de mi segunda sobrina. ujú, No es que la haya visto y haya dicho, ay, qué lindo ser mamá, que no sé qué. O sea, no soy del tipo de las mujeres que cuando ven un niño, ay, un bebé, ay, qué lindo, que no sé qué. No, o sea, no, o sea, puedo ujú, decir, ay, sí, qué lindo, pero no me voy a acercar a cargarlo ni abrazarlo. ujú, No, ujú. no. No es lo mismo con mis sobrinos que son míos, ¿no? O sea, Claro. familia, ¿no? No, Ujú, pero hay muchas mujeres, y no son mujeres, hombres que ven no, ay, qué lindo, y lo quieren deshacen. abrazar y Sí. lo quieren ver. Ya, nunca tuve eso yo y no Ujú, lo tengo hasta el día de hoy, no lo ujú, tengo. ujú, Entonces, pero sí recuerdo con esta sobrina, dije, ¿y si quiero ser mamá? ¿No? ¿Cómo sería yo de mamá? Y lo comencé a pensar, lo comencé a tener en mente que en mí estaba despertando unas ganas de querer experimentarlo, ¿no? De querer ujú, serlo. Pero nada loco de desesperación, de, ay, quiero ser mamá, que no sé qué, no sé cuánto, ujú. ¿no? Y ya a partir de eso, a partir de ese pensamiento, ya con el pasar de los años, que claro, nosotras las mujeres tenemos un reloj Ujú, sí. de nuestro sistema reproductorio que es real, que existe, ¿no? Ujú, Entonces, comienzas a pensar si es que congelas óvulos, ¿no? Que ujú, ahora también eso se está normalizando y lo cual me parece súper, o sea, ujú, me parece increíble que la tecnología, que la ciencia nos pueda llevar a ese lugar. Eh, y de hecho, cuando comenzamos a salir Andrés y yo, porque eso también es un tema que si estás en pareja hay que conversarlo, porque no todos desean lo mismo, ujú, y estábamos en la misma página, ¿no? Entonces, él quería ser padre, yo también quería ser mamá. Y ¿a qué te referías con las emociones? Me hiciste una pregunta al final, con las emociones sí, o sea, lo que cuando pasa es que yo siento co que, como tú decías, ¿no? Que hay un quiebre efectivo cuando nace el bebé, ¿no? Entonces, como que una se parte ah, en ya. dos. Ujú, Entonces, ujú. previo a eso, es de sentirte una Romina, tú una unificada versus la después de ser madre. ¿Cuáles son esos cambios sustanciales emocionales que tú has podido percibir? No sé. Tú cuando estás siempre uno vive un poco de la expectativa, ¿no? La expectativa de cuándo vas a salir embarazada, de cuándo vas a leer esas 2 rayitas, Ujú, la expectativa de una como madre, ¿no? Inclusive yo me recuerdo hablar con Andrés diciéndole: "Yo voy a ser una madre relajada, o sea, tú en cambio", así le decía, "tú en cambio, que eres súper estresado y protector y cuidador, tienes que", o sea, todavía le decía yo: "Tienes que, ver cómo trabajas eso, ¿no?". O sea, imagínate. Entonces, ujú, yo tenía la expectativa de una Romina que no es madre, pues. Entonces ujú, pensaba que esa Romina que, no sé, pues esa Romina que no era madre iba a integrarse con una Romina madre, claro, ¿no? Y tipo, no sé, como una chamba, ¿sabes? Cuando te dan una claro, responsabilidad más. ya, claro. Entonces tú te organizas, pues, te Ujú, organizas, ¿no? Al final, cuando nació la bebé, yo era esa persona que le decía a Andrés que iba a hacer. Yo era la estresada, yo era la preocupada, la protectora, nadie la toque, yo la cambio, no quiero que nadie la toque, no quiero que nadie la bañe, yo hago todo, ¿no? ujú, O sea, esa Romina de antes no, ya no estaba. Yo creo que ahora yo puedo sentir que he recuperado un poco esa Romina, sobre todo con mis proyectos profesionales y
mis pasiones individuales, las cosas que me gustan hacer a mí Ujú, y sobre todo, este, sí hubo un momento ya un poco al año de mi primera hija que ya comencé a tener espacios para mí sola, ¿no? Inclusive hace 2 días he ido a una reserva ecológica sola ujú, después de casi 4 años, ¿no? ujú. Súper, súper enriquecedor para encontrarme con esa Romina de hace 10 años. Esa Romina libre de responsabilidades, esa Romina que se está dando ese momento para ella cuidarse, para ella sostenerse y para ella disfrutarse, ¿no? Para ella disfrutar de lo que, en este caso, que me iba a la reserva sin tener que atender a otra persona. Y, ¿sabes qué? Y un poco ya creo que para cerrar, porque igual hemos conversado de todos los puntos que había, que había puesto, pero ¿sabes qué? Yo creo que, a ver, creo que hay una dualidad, esto último que has dicho, ¿ya? Porque por un lado, yo veo, yo siento que ya, a ver, algo que de repente a algunas personas, y que es válido, ¿no? Que asusta el tema de la, o sea, que asusta el tema de la maternidad, es que eso que acabas de decir, que después de un año de que nació la primera bebé, recién sentiste que más o menos podías ser tú nuevamente, que es una realidad, o sea, porque finalmente tienes a esta nueva persona que depende al 100% de ti, ¿no es cierto? Que es lógico que tu vida cambie, que es lógico que todo se mueva, y como este ser humano depende de ti, que tengas que dejar ciertas cosas que obviamente antes hacías. Es completamente válido, que a la vez es algo que puede asustar a mucha gente que dice, pucha, pero yo no quiero dejar de ser yo no quiero dejar de hacer las cosas que hago XXXX. Entonces, eso por un lado. Y creo que también es válido decir esta realidad, porque así como decías hace un rato, ¿no? Muchas personas dicen, ah, ya voy a tener un hijo porque es lo que toca, es lo que viene, pero nunca se hacen este cuestionamiento, o no necesariamente se hacen este cuestionamiento de, mi vida va a cambiar, mi vida va a ser otra a partir de ese momento. Quiero que cambie mi vida, o sea, estoy dispuesta a perder parte de mí por un año, 2 años, el tiempo que sea, y finalmente llega ese momento, obviamente uno, yo creo, ¿no? En la mayoría de casos uno actúa y se convierte en este nuevo ser humano, pero yo creería que el evaluarlo antes hace la decisión de ser padre como que más consciente. Es que no sé, es que no, tú puedes saber que te va a cambiar la vida, sino que no te imaginas cómo. Justo ahorita que has estado hablando, se me ha venido a la mente, cuando yo vivía en Londres, tenía una amiga argentina que dio a luz y me acuerdo que yo la fui a ver y le digo: "¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes?". Y me dijo: "Esto es horroroso", me dijo así. No, o sea, es horroroso y no lo puedo devolver, ¿no? Como siendo al bebé. Yo era chiquilla y tendría 26 años. Yo, Ujú, ¿qué fue lo primero que pensé? La juzgué, obviamente, mentalmente, ¿no? ujú, Dije: su dije, ujú, ¿cómo se ha mandado a tener un hijo si está así, no? ujú, Fue lo primero que pensé. Pero claro, es así. ujú, O sea, y en mi caso, al año, ¿por qué fue? Porque mi hija era súper dependiente de mí en el sentido que traté de dejarla 4 veces con alguien, sea con ujú. mi mamá, mi suegra, mi cuñada, todo, y la bebé no dejaba de llorar. Y obviamente la persona que se quedaba a cargo, el cuidador, la cuidadora, me llamaban para que regrese porque no podían tranquilizar a mi hija. Ujú, Entonces, no, tampoco fue fácil eso de ahí para mí, como dije, de repente lo podía hacer antes, ¿no? Y obviamente cuando empecé a tener estos momentos sola, yo sentía culpa ujú, ujú, de dejar a mi hija, ¿no? ujú, Ahora, antes de irme a esta reserva que te digo hace 2 días, yo estaba en la semana como que un poco ansiosa, voy a dejar a mis hijas, ujú, ¿no? Estarán bien.
estaré bien yo, lo disfrutaré, estaré, ¿no? Pasándola mal. Ujú, Llegó el día y yo era la Romina hace 10 años que hacía un maletín para irse de viaje y ujú, pasarla bien y disfrutar y conocer cosas nuevas, ¿no? Y ujú, regresé y todo estaba bien. Entonces eso también qué enseñanza me da a mí como madre. O sea que las cosas van a seguir, ¿no? En ese sentido sin mí y que están bien también, ¿no? ujú, O sea, que no quiere decir que tengan que estar siempre, siempre ahí, que puedo, o sea, que puede resultar este momento que me di a mí, ujú, ¿no? Que al final, como lo que te dije antes, ¿no? Yo decir, oye, yo, la maternidad así, hoy, todavía decía, yo he pasado cosas fuertes en mi vida, todavía decía, me acuerdo clarito, yo he visto a mi papá enfermo y yo he ujú, podido con esto, ¿cómo no voy a poder con la maternidad? ujú. Por favor, pero escupí al cielo, como se dice, o sea, escupí al cielo y la experiencia es, o sea, yo ahora digo, ¿cómo he podido comparar, o sea, la enfermedad de mi papá con la maternidad? O sea, ¿qué estaría pensando, no? O sea, piensas que sí, o sea, pero al final te da, y no, y como veo a otras personas oye, pero que sacan a las veces con la vincha, todas así, súper vestiditas. Yo nunca llegué a ese nivel, o sea, hasta ahorita cuando tengo que poner algunas prendas que para mí son poco amigables, digo, O sea, me demoro la vida, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que mis amigas me decían, pero ponle colonia. ¿Qué le voy a poner colonia a una bebé si ya huele delicioso? Decía yo, ¿no? Pero ya te das cuenta con esas cosas que otras personas lo manejan mejor que tú y hay personas que seguramente son como que al ser madres de repente no han pasado por esto porque tienen pues otro, o sea, no sé, les fascina, les fascina. Es de repente su propósito, no sé, por decirlo de una manera que no a todos nos toca igual, ¿no? Es Ujú, lo que quiero transmitir, ¿no? No necesariamente mi experiencia le va a tocar a ujú, otra persona, porque hay miles de experiencias. Hay experiencias positivas, hay experiencias negativas, o sea, hay cosas realmente feas, ¿no? Por ejemplo, ujú, que un hijo se te enferme, un bebé se te enferme, no quiero ni ujú, pensarlo, ¿no? ujú. Romina, muchas Espero haber gracias. podido respondido todas tus inquietudes sobre la maternidad y obviamente voy a recalcar que la maternidad es maravillosa, pero dentro de lo maravilloso también está lo oscuro, que no Como a todas todo, nos va a pasar, ¿no? como todo, o sea, y como lo que he aprendido yo a hacer, que no siempre hay que irme por el resultado maravilloso Mm, y lo que hablaste hace un rato, ¿no? La dualidad, o sea, dentro de nosotros mismos hay dualidad, o sea, ujú, exacto.